Listo, ya está grabando. Bien, gracias, Regla. ¿Se puede ver ahí la diapositiva? Muy poquito. ¿Podría agrandarlo más? Está al máximo. A ver, Ahora está mejor, David, pero ¿podrías utilizar la copita? ahí está. Ahí puede ser. Sí, pero ¿podrías colocar en la copita, ahí en la parte de abajo? Ahí está. Sí, chico. No sé cómo lo ven ustedes, Leila Franco. Yo lo veo mejor. Sí, 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 se está ve mejor. mejor. Bueno, Bueno, el tema de hoy es la unidad 8, liderazgo, un poco de planeación, que vamos a ver eso en la próxima clase. Y bueno, lo que hace al soporte de las políticas y de los objetivos de la calidad que se plantean en el marco del concepto de liderazgo. Flexibilidad del plan, eso vamos a ver un poquito así también una pincelada. Competencia, concientización y comunicación, eso lo vamos a dejar para la otra clase, son puntos muy importantes dentro de la empresa. Y la información documentada, es decir, a lo que hacen los registros. Si ustedes tienen la programación ahí, el programa de la materia, la única bibliografía que recomiendo es esta guía para esta unidad que está en internet, la pueden bajar, es un librito. Anoche encontré otro libro, así que ese también lo voy a sumar antes de enviarle a Leila este documento. Bueno, habíamos visto que el sistema de gestión de calidad, ya cuando comenzamos a hablar de normas que lo van a regir, entre ellas la norma ISO 9000, descansa sobre conceptos como, por ejemplo, misión, visión y valores. ¿Sí? Cuando ustedes van a entrar a cualquier empresa, hoy en el marco de lo que es el planeamiento estratégico, hay dos tipos de planeamiento, uno es el estratégico y el otro es el crítico. El estratégico es el más difundido hoy porque permite observar a futuro la empresa, una perspectiva, es decir, desde el pasado, qué está pasando con la empresa hoy y desde el hoy, cómo puedo proyectar hacia el futuro. Eso es lo que va a estar en la visión. La visión es el sueño de la empresa, es hacia dónde quiere llegar. Hoy la visión es un acuerdo general en la empresa, no es que solamente por ejemplo, estamos en una panadería, habíamos visto el caso de Alameda, la visión no es solo del empresario, sino de los empleados. Es decir, desde el dueño de la empresa hasta el que barre la vereda de la empresa. Ahí está la visión. Y se tiene que trabajar de esta manera. Es decir, todo saber hacia dónde vamos. Luego tenemos la misión. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando hoy? ¿Qué es lo que está haciendo hoy la empresa? Y se describe el propósito, razón de ser la organización. Es lo que hoy está haciendo la empresa. ¿Sí? Y finalmente el tema de los valores. Son las bases sobre lo que se asienta la cultura de la organización. Valores éticos, valores motivacionales, valores de honestidad. ¿Sí? Fíjense, y esto lo llevo siempre a la parte práctica. El mundo, nosotros decimos, bueno, el mundo lo dividimos en dos partes, los que son países emergentes y los países desarrollados como Europa, Estados Unidos, China, Japón, los países asiáticos. Estos países trabajan sobre estas normas, sobre misión, visión y valores. Sus políticas trabajan sobre estos valores. Es decir,
si le preguntamos al presidente de Estados Unidos, Biden, cuál es su misión, visión y valores, como visión le va a decir ser el número uno en el mundo. Ese es el sueño de ellos. Y que su pueblo esté bien. ¿Cuál es la misión? Generar trabajo, cumplir metas, ¿sí? Todo en función de ese sueño americano. ¿Y cuáles son los valores? El llegar a tiempo, la honestidad, solidaridad. Están donando, no me acuerdo cuántos millones de vacunas a los países latinoamericanos. Y esto mismo se lo piden a nuestro gobierno de hoy. Y nuestro gobierno de hoy no se anima a armar esto. ¿Por qué? Porque está en un planeamiento, quiere otro tipo de planeamiento que no pasa por este estratégico. Ahora, el otro planeamiento que sostiene nuestro gobierno tampoco sirve. Fracasó en Rusia, fracasó en Cuba, fracasó en Venezuela, fracasó en Irán. No sirve. Entonces, estas son las bases que ustedes siempre tienen que tener en cuenta. Cuando a nuestro gobierno le decimos, queremos saber hacia dónde vamos, estamos hablando de esto. Cuando ustedes van a una entrevista en la empresa, ustedes lo que tienen que saber es cuál es la misión, visión y valores que tiene la empresa. Normalmente las empresas por internet, en Facebook, van a encontrar estas tres palabritas mágicas: misión, visión y valores. Entonces, de acuerdo a mi currículum, de acuerdo a mis valores, yo tengo que ver si me voy a poder ubicar o no dentro de la empresa. Y la selección del personal va a venir en función de la misión y visión y de los valores que la empresa tenga. Ya vamos a ver dentro de un rato un video donde justamente vamos a hablar de la cultura organizacional dentro de la empresa. En todo lugar hay una cultura. En la casa de ustedes hay una cultura, ¿sí? Me tengo que levantar a las 7 de la mañana, me pego una ducha, arreglo mi cama, arreglo mi dormitorio, me preparo el desayuno y voy a la facultad o me siento frente a la computadora y recibo la clase. Y frente a la clase hay un tiempo de inicio de la clase, hay un tiempo para un break, tengo que conversar, tengo que debatir, tengo que proponer ideas, tengo que proponer dudas. Sí, todo es una tarea que las tenemos que hacer y eso se enmarca en lo que vamos a ver la próxima clase dentro de un plan. Bueno, luego se habla de los enfoques para avanzar hacia la calidad, enfoque de procesos y luego ustedes también sé que han visto el enfoque en la mejora continua. En esto no me voy a detener, sino quiero ir antes a bueno, luego un poco para repasar, hacer un refresh, el tema de los principios de la calidad, apuntar al cliente, liderazgo, compromiso con la gente, orientación a los procesos, sistema de orientación a la gestión, mejora continua, toma de decisiones basadas en hechos y relaciones con proveedores mutuamente beneficiosos. La clase pasada habíamos visto algo del FODA, fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. Decíamos que es una matriz que dentro de lo que es el planeamiento estratégico nos ayuda a hacer un diagnóstico en una empresa. Hay muchas maneras de hacer diagnóstico en una empresa. Diagnóstico significa dónde estoy parado. Significa qué es lo que está haciendo hoy la empresa mirando el pasado. Para de esa manera, a través de un plan, definir el futuro, hacia dónde vamos o la visión de la empresa. En esta primera tarea que ustedes tenían que entregar, recuerdo el caso de Maizare, por ejemplo, también he hecho una mirada interna de la empresa, pero le falta la mirada externa a la empresa. ¿Sí? Yo había tomado Sancor, por ejemplo. Y en la mirada externa de Sancor está, cuando decimos mirada externa, y aunque no le guste, tiene que estar la política, tiene que estar la infraestructura que me rodea. ¿Qué significa esto? A ver, empresa Otito localizada en San Pedro. No sé si la conoce. A la vuelta que tengo de San Pedro. ¿Estoy sobre la ruta? Sí. ¿Es fácil de salir? Sí.
¿Tengo gente que puede entrar a trabajar como peones generales? Sí. ¿Tengo redes para las comunicaciones y todo lo que pueda venir? Sí. ¿Tengo unidades de producción que me vayan a generar tomate, cayote y todo lo que hace el tema de los dulces, batata? No. Esa es una debilidad. No tengo eso. Externamente no lo tengo. Puedo hacer negociaciones con los productores para que ellos me hagan batata, este, tomate para mi fábrica. Sí. ¿Se entiende esto? Porque muchas veces nosotros decimos, sí, tengo todo lo para hacer la empresa, pero no miramos lo de afuera. A ver, hoy ustedes tienen 2 millones de pesos en la mano. ¿Qué hacen? Franco, te doy un ratito para pensar y contame qué haces con 2 millones de pesos en la mano. Tenemos que tener en cuenta el tiempo No te escucho. que tenemos. Digamos que si, digamos que si tengo ese dinero, debo saber también el tiempo que en lo que lo voy a invertir y cómo lo voy a hacer. Por Bueno, a ejemplo, ver, hablando de si quiero hacerlo rápidamente, hablaríamos de que lo tendría que invertir digamos, vendiendo acciones, o si tengo suficiente tiempo, ya puedo armar una pequeña empresa o algo. a ver, yo te doy las posibilidades. Plazo fijo con una tasa que por 2 puntos le gana la inflación. Comprar dólares en el mercado blue. No es vender acciones, comprar acciones. Compras en bolsa, podés comprar en bolsa o podés comprar lo que hoy son las acciones privadas. ¿Sí? Y invertir en algún negocio. Sí, profe. ¿En cuál de esas y por qué? Sería en un negocio más que nada, pero nos va a llevar tiempo después volver a obtener los resultados que yo no quiero para, A ver, ¿cuál negocio? por Tenemos ejemplo, tenemos toda la mañana para ir tranquilo, así que no te preocupes por el tiempo. Porque mi idea es de lo que ustedes van hablando. Recuerden, yo les dije, yo quiero aprender. Entonces, bueno, mañana vas a ser papá. Y cuando mañana seas papá, los chicos te dicen, ¿por qué papá? Entonces voy a decir, bueno, yo tengo la idea de un negocio. Y yo voy a ser tu hijito, te voy a decir, epa, está bien papá, dígame por qué. ¿Qué negocio? como vengo trabajando con una cafetería, Ajá. pero para volver a obtener los resultados que yo quiero, va a pasar un tiempo de todo lo que yo invertí. Bien, en empresas hablamos de, para darte una mano, hablamos de riesgo. Hay riesgo y hay incertidumbre. El riesgo vos lo podés medir, ¿sí? Es decir, podés decir, bueno, yo pongo la cafetería, eh, para que ande bien, yo necesito 40 clientes por día y voy a vender el café, el café jarrito en 130 pesos, ¿sí?
Entonces vos asumís ese riesgo. La incertidumbre es lo que vos no conoces, lo que no podés medir. ¿Qué es lo que no podrías medir? ¿Qué es lo que no podrías manejar? Y no podría manejar la entrada de los consumidores. No sabría yo la exactitud exacta de lo que me van a comprar o también las pérdidas que puedo obtener si no me compran. A ver, para. Ahí ustedes han visto el ciclo de la calidad. El ciclo de la calidad comienza con, ¿cuál es la primera actividad? Si tenés el apunte por ahí a mano, mejor. No hay problema, que no estoy tomando examen. ¿Cuál es el primer paso en el ciclo de la calidad o espiral? Sería la planificación. No, es para responder a lo que vos me estás planteando. Lo que vos consideras incertidumbre no es incertidumbre, porque en el proceso de la calidad vas a poder conocer ese riesgo. ¿Cuál es el primer paso del proceso de la calidad? Sería la identificación inicial, que nosotros estamos haciendo la evaluación de lo que me va a dar la organización. Lo tenés al ciclo a mano? No, ahí lo busco. El ciclo de Deming, ¿no, profe? Ciclo, el De primer Deming. paso del ciclo de la calidad. ¿Qué es lo primero que hay que hacer en el espiral de la calidad, ciclo de la calidad, lo que hayan visto? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Y No lo tenés al gráfico. no, no lo tengo. Bueno, Tendría que buscar. pero lo tenés que tener en tu cabeza, paz, porque, no sé, Sí, sí, va a ir a una entrevista en una sí, empresa y no vas a saber cuál es el ciclo de la calidad, estamos embromados. Y vos pero estás pensé que ahí, no la planificación y ¿no? El después de primer hacer. paso, este no te podés olvidar porque vos has pasado por la universidad. Y este trabajo es lo que vos vas a hacer en tu tesina. Vos vas a investigar. El primer paso es la investigación acerca, en este caso, del servicio que vos vas a ofrecer. ¿Sí? Vas a hacer tu primera aproximación al mercado. ¿Qué es lo que el cliente quiere? Y en función de eso, vas a montar tu cafetería. ¿Se entiende? Sí, Bien. A ver, ¿cuál sería la incertidumbre para tu cafetería? Es lo que vos no podés medir, hemos dicho. Lo que vos, no lo que vos desconoces. Dentro de tu cafetería vos vas a poder controlar casi todo. Yo te diría el 95% del riesgo lo vas a poder manejar. ¿Sí? Pero hay factor externo que no se puede manejar. ¿Qué es lo que no puede manejar externamente? los consumidores, Los también consumidores, perdón, los consumidores, todo eso lo vas a tener estudiado cuando veas mercado. Vos vas a tener que hacer, está bien,
esto se ve en economía alimentaria. Vas a tener que hacer un plan de marketing. ¿Cómo hacer para que vayan los consumidores a mi negocio? Lo pinto de amarillo, lo pinto de verde, lo pinto de naranja fucsia, una excelente atención adentro, muchas luces, café Una de todo buena, tipo. una Eso, buena así que, infraestructura, ¿cómo? una buena infraestructura. Bueno, pero todo eso hace a la empresa. Estamos hablando fuera de la empresa. ¿Qué es lo que hay fuera de la empresa? Y la globalización comercial, Bueno, mamá, vamos más localmente, no nos vamos al mundo. mm, ¿Cuál es el problema hoy en San Salvador de Jujuy con la pandemia? Que están zafando, pero en Buenos Aires es crítico, en otras provincias es crítico. ¿Quiénes están en jaque? ¿Qué trabajadores? Que son pertinentes a tu formación. ¿Qué trabajadores están hackeados con la pandemia? todos los vendedores ambulantes, Son los que mejores andan. todo aquello que tienen que pagar un alquiler, ¿Quién? ¿Cómo se llama este sector de las cafeterías? un restaurante. No precisamente. El restaurante es para ir a comer. Cafetería y restaurante, ¿qué sector es? ¿Qué sector de servicio? A la parte del sector gastronómico. El sector gastronómico. Bueno, la pandemia te va a afectar el sector gastronómico. Hoy, sí, cuando vamos a tomar un café en San Salvador, hay 3 cafeterías que cumplen de cuidar al cliente. Las otras le da lo mismo. Esa es una. ¿Cuál es otra? ¿Cuál otra incertidumbre tenés? Olvídate de la Mm, pandemia. ¿Vos trabajás, el- Marco? ¿Vos trabajás, Marco? no, yo no trabajo. Ah, bueno. ¿Tu papá? Sí. ¿De qué se queja tu papá? No, no sé, nunca le escuché quejas. En la mesa, Mm, en la mesa de qué pueden hablar. Estoy hablando de externamente, no estoy hablando de la intimidad de la familia. mm, del dinero. ¿Qué pasa con el dinero? Hoy con la inflación es muy difícil. ¿Por qué? Porque hoy en día la plata ya no está valiendo y, y no, ¿Por qué no vale? ¿Vos lees los diarios? no, ¿Y qué haces con el celular? mm, nada. WhatsAppeo. Sí. Es grave, pa. Pero veamos. Hoy tenés inflación. Paz, no podés enfrentar la vida si no sabés qué está pasando afuera. Sí. Ya, vos ya estás en el campo laboral, ya estás en edad laboral. Sí, vos acordate, vos tenés, si querés, si fiaca hasta los 30 años. Después de los 30 años para arriba, necesitamos que haga los aportes, pues si no, yo no me puedo jubilar. Nuestra jubilación en Argentina es solidaria. Si vos no trabajas, yo no me puedo jubilar. Y si me jubilo con un sueldo miserable.
¿sí? Entonces, inflación. ¿Y qué más? ¿Qué otro factor externo va a afectar a tu cafetería? Paz. Y los competidores o los No, proveedores también, no, los competidores, todo eso vos lo podés medir. Eso lo va a medir dentro de tu empresa. las políticas y cuestiones legales que tenemos. A ver, ¿qué pasa con las políticas? Ya que te has metido por ahí. Mm, ¿Qué pasa con las políticas? Maisares le puede dar una mano a Paz para su ejemplo de cafetería. Día, Buen profe, día. perdón la demora, es que surgió una situación en mi casa y por eso me tuve que conectar tarde. Bien. Pero, ¿escuchaste Mm, el sí, caso? sí, escuché. Bueno, estamos hablando de la incertidumbre que rodea a la empresa e incluso para ustedes mismos en su futura actividad laboral van a asumir riesgos y hay incertidumbre. Dentro de la incertidumbre, habíamos mencionado la pandemia, no sabemos cuándo va a terminar y esto pone en situación complicada a todo lo que es el sector gastronómico. La inflación, porque el peso se va devaluando, ¿sí? Y más se apuesta a guardar para el dólar que para el peso argentino, ¿sí? Y política. ¿Se te ocurre algún otro factor que pueda afectar y que vos no puedas manejar a la cafetería? Podría ser el transporte, así en caso mis trabajadores no cuentan con movilidad propia y surge, no sé, un pago de transporte improvisado y no van a poder llegar y yo me quedaría sin empleados y eso ya no podría manejar. Bien, lo podemos aceptar. ¿Por qué te acepto esto? Porque el transporte hace a una incertidumbre que hay que mirar siempre hacia afuera, que es la infraestructura. ¿Qué es lo que me rodea? Sí, ¿qué es lo que rodea a mi empresa? ¿Qué es lo que hay a la vuelta? Tengo un hospital, tengo escuela, tengo puestos de salud, tengo colegios, tengo un registro civil, tengo policía. Todo eso hay que mirar si lo tengo a la vuelta, ¿sí? Tengo internet, ¿sí? Entonces eso hace al tema de factores que no puedo manejar y pueden poner en riesgo mi empresa. Por dar un ejemplo, ayer escuchaba, en Buenos Aires se cierra un cine definitivamente por y para siempre. Eh, Creo que son 60 empleados y a la vuelta de ese cine hay una cadena de heladerías, 8 heladerías, que van a dejar en la calle a unas 200 personas más. ¿Sí? Eh, los cines en Buenos Aires no se abren, eh, la gente no va al cine, las heladerías no venden y bueno, hay que dejar a la gente en la calle. Es
lo que vamos a ver después de la pandemia, post pandemia, va a ser de terror desde el punto de vista económico. Porque por ahora todos estamos encerraditos, estamos tranquilos en casa, pero no estamos mirando la pobreza que está dando la vuelta. Entonces, está bien la idea de la cafetería, pero bueno, hay que mirar todos estos factores para ver si realmente va a caminar o no. En estos escenarios en contra que hay. ¿Se entiende? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Marcos. No, profe. Matías, ya. Bien. Liderazgo. Dice, los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. Ellos deberían crear y mantener un ambiente interno en el cual el personal pueda llegar a involucrarse totalmente en el logro de los objetivos de la organización. A ver, Marco, explícame este concepto. Perdón, paz. Y que a través de un liderazgo, a través, digamos, por ejemplo, un gerente que tenga una muy buen liderazgo, una muy buena comunicación con los respectivos empleados de la organización, siempre va a llevar un mejor sistema de calidad, digamos, cuando se elabore y se procese los productos que yo quiero. Eh, ¿Qué valores tendría que tener ese líder? ¿El líder nace o se hace? Mm, Ya nace, pero también se lo puede ir formando, como las aptitudes, conocimiento. ¿Vos podrías ser líder? Yo no me gusta mucho el hablar con mucha gente. A ver, yo soy una empresa de alimento. Te contrato. Vos vas a ser responsable del departamento de calidad. ¿Qué vas a hacer? Y uno se tiene que preparar con las aptitudes que requiere llevar a cabo. Me estás diciendo que no puedes ser líder. Usted me preguntó en este momento. Por eso, en este momento. En este momento no, pero si me fijo bien las cualidades que necesito sacar adelante, ya se puede llevar a cabo, digamos, esa área del sector. Es muy técnico lo que estás diciendo. A ver, Maisare, Sí, profe. ¿qué me puedes contar de liderazgo? Mm, para mí que las personas que, más allá del conocimiento que tenga, tienen que tener iniciativa, porque esa persona va a ser la que va a dirigir toda esa área de la organización, es la que le va a decir qué es lo que tienen que hacer a sus empleados. Si esa persona no es segura, no tiene bien claro cómo llegar a cada uno de sus empleados, brindarle seguridad, ellos no van a tener a alguien a quien seguir que le brinde esa seguridad. Y eso también es muy importante. Ajá. Eh, ¿me- ¿Vos sabés lo que es la autoridad?
Cuando Sí, vos hablas de seguridad, mucho la relacionamos a la palabra autoridad. Vos estás en una empresa, alimento, estás en el departamento de calidad. Entonces, yo digo, entiendo que Maisares tiene condiciones de autoridad. ¿Qué significa eso? si una persona que mm, le dice a las otras qué hacer, eh, como que les manda a todos sus trabajadores. ¿Les manda con el látigo o sin el látigo? Metafóricamente hablando. Tendría que ser sin el látigo. Ajá. Para que la gente te acompañe y vos tengas autoridad, más allá de que seas licenciada o de que seas bromatóloga técnica. ¿Qué es lo que tenés que hacer para ganarte la autoridad de la gente? Sería el respeto. Respeto también dentro de los valores. ¿Qué más? Sería compañerismo. También. Pero veamos. A ver, te doy un ejemplo. Hemos festejado el cumpleaños de Franco. Hemos hecho un asado. Vos sos la jefa del departamento de calidad. ¿Quién limpia los tablones, las tazas, las botellas, todo? ¿El personal de limpieza? Franco no creo. Los que festejaron el cumpleaños o la jefa decide quién lo hace. Claro, la jefa decidiría a un personal que se encarga solamente de la limpieza. Bien. Desde ese punto de vista sería un liderazgo autocrático. Hoy ustedes deben estar escuchando la palabrita que estamos hablando, estamos todos con miedo porque se habla de un gobierno nacional que quiere ser autocrático, es decir, ellos definen qué hacer con nosotros. ¿Sí? Para vos ganarte la autoridad, vos decís, vamos a limpiar. Y todos juntos limpian. ¿Se entiende? Sí, profe. Porque si no quedamos en el rango de yo jefe, yo mando, y lo que estamos buscando es el trabajo en equipo, bajo un líder. Y en este caso el líder es democrático. Hay varias clasificaciones, yo no me meto con las clasificaciones de los líderes, pero sí hay que tenerlo muy en cuenta, este del que hoy se está hablando, del liderazgo autocrático que quiere el gobierno nacional. Ellos quieren decidir qué hacer. Ayer, por ejemplo, entraron con salud. Sí, el tema de la estatización de la salud en Argentina. Entraron con el tema de las tierras. El que tenga un lotecito por ahí que está vacío, se lo quitan, pasa a mano del Estado y el Estado decide qué es lo que va a hacer. En el caso tuyo de la fiesta, bueno, todos nos hemos divertido, hemos tirado papel picado, hemos bailado, hemos festejado, listo, todo acompañamos y dejamos el salón limpio, tal como lo encontramos. ¿Sí? Eso hay que tener mucho cuidado cuando ustedes jueguen el rol del jefe. Yo por ahí creo que la tengo un poco más adelante de esa diapositiva. Lo que tu equipo hace por vos, lo que tu equipo hace por vos, es lo mismo que vos vas a hacer por tu equipo. ¿Se entiende?
Es verdad que vas a dar órdenes, quién hace tal tarea, esto y aquello, pero habrán tareas donde vos vas a participar, vas a acompañar, vas a estar en un igual a igual que con ellos. Y eso te gana, uno se gana autoridad, te gana el respeto de la gente. Yo desde mi actividad privada en la parte de agronomía, muy distinto al campo de ustedes, pero en la empresa es exactamente lo mismo. Cada 15 días, yo con la gente donde trabajo hacemos un asado. Y un viernes a la tarde, tipo 5 de la tarde, 6 de la tarde, hacemos un asadito. Y ahí conversamos a calzón quitado cómo nos fue en estos 15 días. Ahí está el empresario, está el capataz, está el encargado, ¿sí? Y conversamos y vamos mirando qué problemas hemos encontrado y qué soluciones podemos encontrar. Yo no estoy dentro de la empresa, no puedo estar, pero soy un agente externo que desde afuera les ayuda a ellos a organizarse, ¿sí? Y ayer, bueno, justamente me decía uno de los dueños de la empresa, me dice, para Montenegro, dice, ven cuando, quédese un rato más para, para seguir tomando. No, se cumplió mi horario, ustedes me pagan por 3 horas, yo voy por 3 horas, conversamos, hacemos un poco de psicología y nos volvemos a casa. ¿Sí? Y ahí te gana el respeto a la gente. ¿Sí? Estamos compartiendo un almuerzo y nuestras historias. Y no me enojo porque si el empresario ha metido la pata o si el peón ha metido la pata, ¿qué pasó? Contame, Juancito, ¿qué pasó? ¿Sí? Franco, por ejemplo, nunca me dijo por qué desapareció el día que íbamos a hacer las entrevistas en la empresa. Entonces, eso a uno le queda en la cabeza, se lo graba. Las buenas acciones quedan y las malas acciones quedan doblemente grabadas. ¿Sí? Entonces, eso es el tema o el concepto de la autoridad. Y todo eso se lo enmarco o hago que lo piensen porque está dentro de lo que es la cultura organizacional. Hace rato les decía, ven, ustedes se levantan, se pegan una ducha, vamos poniendo la pava en la cocina, nos preparamos el té, hasta que se prepara el té, tendemos la cama, dejamos arreglar nuestro dormitorio, venimos a la facu, tomamos el micro o nos sentamos frente a la compu. Eso es una cultura organizacional, ¿sí? Puede haber algún imprevisto, algún problema con la familia, eso todo es verdad. Se puede cortar la luz, se puede cortar internet, bueno, todo eso, pero todo el día del día, lo cotidiano, hace la cultura de la empresa. Y ustedes tienen que estar como futuros líderes, porque ustedes van a pasar a ser líderes por su saber en bromatología, van a estar a la cabeza en la empresa. Les guste o no les guste, el líder no nace, el líder se hace. ¿Sí? Messi nunca pidió ser el capitán del equipo. Y tampoco tiene muchas ganas, pero lo asume. Va aprendiendo en el camino y creo que ahora lo aprendió más. ¿Sí? Entonces, podemos tener más o menos, yo le llamo carisma. Hay gente que es muy carismática, cae bien en cualquier lugar, y hay otra que se le tiene que ganar el respeto y por sobre todo la autoridad de los otros. ¿Sí? Entonces, esto de la cultura organizacional, vamos a ver un videito ahora para que yo no los aburra tanto y ustedes después van a comentar sobre ese video. En mi vida profesional he tenido una gran oportunidad de estar en organizaciones muy grandes a nivel internacional.
He estado en Pepsi, Estados Unidos, en Dallas, Texas, en Pepsi México como director de operaciones y director de operación estratégica, en Telefónica como vicepresidente comercial, en Monsanto como vicepresidente de Latinoamérica, donde los directores generales de Brasil y Argentina me reportaban a mí. Estuve también en Procter & Gamble. Por 2 ocasiones estuve con el expresidente Vicente Fox y con el expresidente Felipe Calderón. Y tuve experiencias donde como corporación compramos empresas, otras empresas nos compraron a nosotros, me vendieron como división. Realmente tuve experiencias donde disfruté muchísimo y también experiencias donde sufrí mucho, pero en todas aprendí. Y después de 35 años en el mundo corporativo, yo me sentía orgulloso y me sentía seguro que conocía las variables del mundo de los negocios, del mundo corporativo, y que las sabía mover para lograr los resultados. Pero en el 2011, dando una consultoría de transformación cultural, me di cuenta que había algo que no conocía. Tuve un aprendizaje de vida, que yo le llamo es un insight, donde realmente tienes un aprendizaje que lo internalizas y aprendes de él y lo haces tuyo. Y empecé a ver el mundo de los negocios muy diferente. Con este aprendizaje empecé a investigar más en las empresas donde había trabajado y también otras empresas como Microsoft, Google y otras empresas que en principio han sido muy exitosas. Y consistentemente encontré que detrás de una estrategia exitosa, detrás de una corporación exitosa, detrás de resultados exitosos, hay un arma secreta, un arma oculta, invisible ante los ojos de la competencia, pero también invisible a la mayoría de los colaboradores de una empresa, y ahí me incluyo yo, porque para mí también era invisible, y esa arma es la cultura. La cultura organizacional tiene un poder inmenso en las organizaciones. Impacta directamente en el comportamiento de los miembros de la comunidad de la organización y por lo tanto de los resultados que van a encontrar. El poder de la cultura es brutal. Y hay 2 formas de ver a la cultura. La primera como una variable más en el mundo de los negocios, donde se le da al área de recursos humanos esa responsabilidad que la administre, que la controle, y lo que hace recursos humanos es asegurar que paguen bien, que la gente esté contenta, si hay conflictos entre personas, solucionar esos conflictos. Y en algunos casos se sofistican más y hacen encuestas de clima organizacional. Yo aquí quiero hacer 2 distinciones. La primera distinción es que la cultura de una organización es como el carácter de la persona. Y el clima organizacional es como el estado de ánimo de la persona. Claro que el estado de ánimo tiene un impacto importante en el desempeño de las personas y en los resultados, pero de ninguna manera se acerca a la importancia del carácter de la persona. El carácter es la esencia de la persona. Es muy importante que tengamos este nuevo concepto de ver las cosas de manera diferente. La cultura de la organización es como el carácter de las personas. Les pongo un ejemplo. Imagínense que es mi primer día de trabajo en esta organización. La junta es a las 9 de la mañana y yo llego a las 9:10 y ya empezó la junta. Y veo que se me quedan mirando con ojos como diciendo, este cuate que es irresponsable. Ya me siento. La siguiente junta es a las 4 de la tarde, llego a las 4:05 y ya empezó la junta. Al día siguiente llego puntual a las reuniones. ¿Están de acuerdo? ¿Aquí qué pasó? ¿Yo cambié? Yo sigo siendo el mismo. Cambió la cultura, cambió el contexto, cambiaron las reglas y cambió mi comportamiento. ¿Quieres que cambie el comportamiento de tu equipo? Cambia tu cultura. Ese es el gran poder de la cultura. La segunda forma de ver la cultura es y es la propuesta que les vengo a dar el día de hoy. Hay que ver a la cultura como la ventaja competitiva de tu organización. Y repito, hay que ver a la cultura como la ventaja competitiva de tu organización. Y les doy 5 premisas importantes para construir esta cultura. La primera es que la cultura
viene siendo como, y me subo 2 rayitas más, viene siendo el carácter de la organización. La cultura viene siendo el carácter de la organización. Entendiendo carácter como el temple con que la organización enfrenta la adversidad y sale fortalecida. Y me encanta la definición de la Real Academia de Temple, donde dice: temple es la fortaleza enérgica y la valentía serena para enfrentar dificultades y riesgos. Ese es el carácter de una persona. Cómo la persona entra, enfrenta la adversidad, aprende de esa adversidad. En algunas ocasiones sale ganador, en otras sale perdedor, pero siempre aprende. Siempre sale fortalecido. Y ese es el temple, ese es el carácter, la esencia, la autoestima, la fuerza de una persona, la fuerza de una organización para enfrentar y ganar. Primero, la cultura viene siendo el carácter de la organización. Siguiente premisa, hablo de que la cultura es, y eso es un regalo que nos da Peter Drucker. ¿Quién aquí conoce a Peter Drucker? Peter Drucker está considerado como el padre de la administración moderna, el filósofo de la administración del siglo XX, y él nos regala una frase espectacular que dice: la cultura se come como desayuno a la estrategia. O sea, un hombre muy racional, un hombre enfocado en resultados, en procesos, definió la cultura como algo aún más importante que la estrategia. Lo que él quiso decir es que si nosotros agarramos una muy buena estrategia y la metemos en un equipo que tiene una cultura de desconfianza, de puñaladas por la espalda, de silencio, como triturador de papel, la hacen pedazos. En cambio, agarramos una estrategia de negocios más o menos buena, medianamente buena. La ponemos en un equipo con una cultura de colaboración, de trabajo en equipo, de respeto, de confianza, y ellos mismos la mejoran y la implementan donde se van a obtener mejores resultados. La cultura se come como desayuno, a la estrategia. Tercera premisa, hablamos de que la cultura es como un caldo de cultivo. Es decir, ¿ustedes se acuerdan en secundaria cuando estábamos haciendo caldos de cultivo, que sustancias por la acidez que tenían, la temperatura que tenían y posiblemente hasta la humedad, ciertos animales crecían y otros no? La pregunta es: ¿qué está creciendo en tu organización? ¿Qué contexto estás creando? ¿Qué contexto estamos creando como equipo? ¿Y qué es lo que está creciendo? ¿Está creciendo la colaboración? ¿Está creciendo el respeto? ¿Están creciendo las conversaciones? La cultura es un caldo de cultivo. Ojo con qué cultura estamos construyendo. Y en este planteamiento digo que la cultura no es responsabilidad de recursos humanos, es responsabilidad de cada uno de los miembros. La cultura se construye con cada conversación. La cultura se construye en cada comportamiento, en cada interacción con cada equipo. La cultura se construye con cada promesa cumplida o cada promesa no cumplida. Entonces es responsabilidad de cada uno de nosotros. La pregunta es: ¿qué cultura queremos construir? La cuarta, digo, es que la cultura se construye por diseño. No queremos una cultura bonita por el puro hecho de que queremos una cultura bonita, sino lo primero que hacemos es definir qué resultados quiero y luego qué cultura me va a generar esos resultados. ¿De acuerdo? ¿Qué resultados quiero y qué cultura me va a generar esos resultados? Y cuando hablo yo de un caldo de cultivo, también hablo de que es un caldo de cultivo de comportamientos y de valores. Estamos cultivando valores. Si tú quieres conocer los valores de alguien, no le preguntes qué valores tiene, solamente observa cómo trata a los demás, cómo se trata a sí mismo. El comportamiento son valores en acción.
El comportamiento son valores en acción. Fíjate cómo te comportas tú, cómo tratas a los demás, cómo te tratas a ti misma, a ti mismo. Y ahí están tus valores. No los valores que dices que tienes, sino en tu comportamiento. Entonces, la fórmula es esta. ¿Qué resultados quiero? ¿Qué comportamientos o acciones necesito para que me den esos resultados? Y entonces tengo que definir qué valores me van a generar esos comportamientos que me van a dar esos resultados. ¿Qué valores necesito definir acá abajo? ¿Qué es el fundamento, los cimientos de una organización, los cimientos del carácter de una organización, los cimientos del carácter de una persona? ¿Qué valores necesito poner hasta arriba en la escala de mis valores? Y cómo diseño mi cultura para soportar esos valores y me generen esos resultados. ¿Qué ritos, qué símbolos, qué creencias, qué procesos, qué sistemas necesito? ¿Qué enemigos necesito? ¿Qué héroes necesito? ¿Qué amigos necesito? Toda la narrativa de la cultura para crear este concepto. Y la quinta es, la cultura se lidera, es decir, la cultura no se administra, la cultura no se controla, la cultura se lidera porque a las personas se les lidera, a los recursos se les administra. Y quienes hacen el comportamiento, quienes construyen la cultura son las personas. Entonces, cuando yo hablo de que la cultura se lidera, hablo de que se lidera con otro estilo, totalmente otra forma de liderar como hoy lo conocemos. Mi planteamiento es que el liderazgo como hoy lo conocemos ya murió. Ese liderazgo heroico donde pensamos la mayoría de nosotros que los líderes son las mujeres, un grupo selecto por designación divina, donde tienen el apellido, tienen el dinero, tienen la posición, tienen el conocimiento, tienen las relaciones, toman todas las decisiones y por lo tanto ellas y ellos son los líderes y yo no. Ese liderazgo ya quedó en el pasado. Tenemos que dejar de ver a los 12, 15 líderes hasta arriba de la organización y empezar a ver a los 150, a los 1500, a los 15,000 líderes en toda la organización. Es ver en cada uno de nosotros un gran líder en potencia. Es verme en el espejo y ver un gran líder en potencia. Es un cambio radical en la forma en que se ve ese liderazgo. Y ese planteamiento nosotros le llamamos metaliderazgo. Es decir, más allá de ese liderazgo. Y ese liderazgo más allá, lo que digo es que más que dar un paso más allá, es dar un paso más acá. Es decir, hablo de un liderazgo desde adentro, desde el corazón, desde el carácter, desde los valores, desde la intención. Ese es el nuevo liderazgo que tenemos que hacer crecer en todos los mexicanos. Y nuestra propuesta es muy sencilla. Hablamos de un modelo de 3 pasos y de 3 dimensiones. El primer paso se llama DNA, el proceso, que es DNA, porque es un código genético. La forma en que tú lideras y la forma en que tú lideras es muy diferente a la mía. Y somos efectivos. Cada quien tiene su propio estilo. La pregunta es, ¿cuál es mi propio estilo? ¿Cuál es mi fórmula personal? Descubrir mi fórmula personal y empezar a trabajar esa fórmula consistentemente y fortalecerla. ¿Cuáles son las 3 características? Valores, contexto, experiencia. ¿Cuáles son las habilidades que uso para influirme e influir a los demás? La esencia está en que el metalíder se lidera a sí mismo, su comportamiento lidera a los demás. Y repito, el metalíder se lidera a sí mismo y lidera a los demás con su ejemplo. Y hablamos de cómo fortalecer el metaliderazgo personal con 5 sentidos. Sentido de identidad, es decir, quién soy, y propongo soy mis valores, soy mis fortalezas y soy mis creencias. Segundo sentido, sentido de trascendencia, ¿para qué existo? Nací, me morí y en el ínter, ¿qué hice? ¿Cuál es la diferencia que voy a hacer? ¿Cuál es el legado que le voy a dejar a mi familia? ¿Cuál es el legado que le voy a dejar a México? La pregunta no es si eres líder o no, la pregunta es qué tan buen metalíder vas a ser.
La pregunta no es si vas a hacer diferencia o no, sino qué tan grande va a ser esa diferencia. Tercer sentido el sentido de dirección, que es la visión, o sea, cómo me veo en el futuro, qué mujer quiero llegar a ser en el futuro, qué vida familiar quiero construir, qué vida profesional quiero construir, cómo me veo viviendo mis valores, viviendo mi propósito en el futuro, que me va a dar esa dirección. Cuarto sentido de accountability, es decir, cómo me adueño de mis resultados y cómo me adueño de los resultados de mi organización y hago lo necesario hasta lograrlos dentro de mis valores. Los resultados de mi organización, los resultados de mi país son míos. No nomás me quedo con mi chamba para que supuestamente lo que me pagan, sino me adueño también de los resultados de la organización. Y el quinto sentido es sentido de conciencia. Es estar en el aquí y en el ahora. Estar presentes con intención. Cuestionarme si estoy siendo íntegro con los otros 4 sentidos, si estoy siendo congruente, qué fue lo que aprendí, en qué me equivoqué, qué puedo mejorar. Y son los 5 sentidos del MetaLeader. Y lo que hacemos eso es el metaliderazgo personal, que nos va a dar una brújula personal que me va a decir, vas por acá, no te vayas por acá. Ese es el norte correcto. Siguiente paso, que es el segundo, es el metaliderazgo organizacional, que son exactamente los mismos 5 sentidos, nada más que digo que es mucho más rico porque hablamos de los ritos, los símbolos, las historias, las creencias, procesos, sistemas, y es mucho más rico en una organización, por eso digo, narrar los 5 sentidos de la organización. Y el tercer paso es alinear los 5 con los 5. ¿Cómo alineo los valores personales con los valores de la organización? ¿Cómo alineo el propósito, el sentido de trascendencia de la persona con el de la organización? Y voy alineando para que al final tengamos 2 brújulas separadas, pero apuntando al mismo norte. Al final hay 3 mediciones para saber la efectividad, 3 métricas para saber la efectividad de una buena cultura. Número 1, resultados que obtiene. Número 2, la estela de metalíderes que deja en su camino. Y número 3, la fortaleza de la cultura. El calado que tiene la cultura hasta adentro, donde está la fortaleza de los 5 sentidos, las creencias, los símbolos, los ritos, los sistemas, los procesos, que van a hacer una cultura en la organización sólida. Y para terminar, nada más les digo que si quieres mejorar los resultados de tu organización, convierta tu cultura como tu ventaja competitiva. Y también les pregunto, ¿qué cultura quieren crear en México? Yo creo que aquí lo que hacemos en TED es construir conciencia, pero una conciencia que no solamente nos quede reflexionando, sino nos mueva a la acción. ¿Qué cultura quieres crear en México? ¿Qué cultura quieres crear en tu colonia? ¿Qué cultura quieres crear en tu organización? En tu equipo de trabajo, en tu familia, en tu equipo de deporte. ¿Qué cultura personal quieres tener? Y esa cultura personal viene siendo tu carácter. Yo los invito a que reflexionen sobre este tema y definan cuáles son los 2 o 3 valores que van a vivir de aquí en adelante para ser mejores personas, porque al final un metalíder, antes de ser un buen metalíder, es una buena persona. Muchísimas gracias. Que la pasen muy bien. Bien, escucho comentarios. Se durmieron los chicos. Habla mucho Ay, de, muy bien, Franco. habla mucho del poder cultural de la organización que uno tiene que tener. También hace mucho hincapié cuando habla de liderazgo. Y dice que, por ejemplo, esto metaliderazgo dice que se lidera a sí mismo y a los demás dando un ejemplo propio de sus acciones, digamos. También habló mucho, digamos, del contexto que está creando.
también cómo se construye ese diseño cultural y que la cultura no se administra, se lo lidera, más que nada. ¿Qué te deja? Esos son los aspectos, lo que vos has mencionado, está bien. ¿Te motivó, te desmotivó? ¿Por qué motiva? Eh, ¿Necesitas hacer cambio? ¿No necesito hacer cambios? sí, sí me motivó. El mismo que hablaba también se veía que tenía un muy buen liderazgo, porque motivaba, se notaba que tenía No, no, pero digamos, yo voy a vos, a tu interior, a tu yo. Porque él al final cierra con que hay que ser buenas personas. Entonces, ¿a vos te produce algún cambio? ¿Te hace pensar en que necesitas algún cambio o está bien? yo para mí estoy bien. Si no necesitas cambio. A ver, para que se me entienda y no existan malos entendidos. Vayan a trabajar donde vayan a trabajar. Y si son emprendedores, autoemprendedores o emprendeduristas, siempre va a estar ahí la psicología. Eh, Más o menos desde que estoy, no sé cuántos años llevamos acá en organización y gestión, pero yo les muestro la otra cara de las empresas. La cara que en la facultad no vemos sociología, no vemos antropología, no vemos psicología. Y cuando vamos a las empresas son los grandes temas que tenemos que trabajar. Hay un tema, una palabra que él mencionó, resolver conflictos. Ustedes, como jefe del Departamento de Organización y Gestión de la Calidad, van a tener que resolver conflictos. Jiménez y Montenegro están peleando. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes para resolver conflictos? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a buscar la manera para evitar que se pierdan esos recursos humanos? Y a partir de allí viene mi discurso, vienen mis clases. Sí, ustedes se pueden incomodar, pero creo que es mejor incomodarse ahora o no, que luego cuando están trabajando en una empresa, donde la parte psicológica es de peso, las presiones que se sufren son grandes y la presión es para obtener un resultado. Días pasados conversaba con un empleado de Comodín. Él me decía, mire señor, gano apenas 20.000 pesos por mes, pero yo tengo acá en esta caja que facturar por lo menos por 80.000 si quiero esos 20.000. Y no todos compran lo mismo. Todos llevan, cada vez se compra menos. ¿Se entiende? Entonces esa persona estaba angustiada, estaba mal. Y ahí no es la excusa, sí, bueno, lo que pasa es que mira, tenemos que esperar porque después de las elecciones se arregla el país. No, el país no se va a arreglar después de las elecciones. Sí. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Como digo, uno tiene un personal que los asista psicológicamente. ¿Quién los va a tener que asistir psicológicamente? Van a tener que estar preparados, son ustedes. Sí. Y si tienen la empresa personal es lo mismo. No venden, tengo la pandemia, me caen los impuestos, me llamó la FIP, me intimó la FIP a que tengo que pagar mis impuestos porque no los pago. Bueno, si no hay, como él dice, un temple, si no hay un cambio de persona, la empresa se hunde. Eso quería aclarar. Maisare, Bueno, a mí sí me motivó y me hizo cambiar, o sea, el pensamiento que tenía desde un comienzo sobre qué era liderazgo, sobre lo que había dicho y que, bueno, ahora ya me hizo ver las cosas de otra forma.
y que no era lo que yo pensaba, sino que uno primero, como él decía, que tiene que liderarse a sí mismo y ver qué valores tengo, qué es lo que tengo que cambiar, formar mi carácter y con mi ejemplo poder liderar a los demás. Y no es que uno es líder, sino que todos son líder y eso es lo que ayuda a potenciar al, al líder, al encargado. Y que se debe evaluar también, no preguntando, sino viendo qué valores tienen cada uno de los empleados, qué carácter tienen, para que así mejorar el tema de la organización y ocupar esto de la cultura organizacional para ser una competencia más, una ventaja entre las competencias. Y Bien, bueno, es que se debe tener mucho en cuenta esto de los valores, qué valores tienen que tener mis trabajadores para que cuando se tenga una estrategia, esa pueda mejorar o incluso potenciarse, porque si mi personal no se tiene confianza, no hay buenos tratos, no hay carácter, llegan tarde, entonces por más que yo le dé una buena, o existe una buena estrategia, no va a funcionar si no tengo una buena cultura organizacional. bien, esto trasládenlo a las empresas que están trabajando. Yo entiendo que cuesta la mirada porque, bueno, lo estamos haciendo desde, por ejemplo, en el caso de Sancor hay mucha bibliografía y algunos trabajos de tesis sobre la empresa. Entonces, bueno, ahí hay que rastrear la información acerca de o llegar a poder armar cuál es la cultura de la organización de Sancor, ¿sí? Cuáles son, la, digamos, cuál es la misión, visión que se plantea Sancor, porque eso también puede ir modificando o cambiando en el tiempo. La visión no tanto, pero la misión sí. Los valores tampoco van a cambiar, eso se van a sostener en el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nada está quieto, eh, sino que todo es dinámico. Nosotros decimos que tenemos que, o ustedes van a tener que ser jefes en un entorno que es dinámico y cambiante. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Y bueno, significa que tengo inflación, que tengo impuestos, que tengo que estar al día con mis balances para poder competir. Y ahí internamente tengo que tener la última tecnología, poner mi atención en el cliente. Y bueno, y todo esto en conjunto es lo que va a ir marcando un liderazgo. Ustedes ahora a futuro, yo estoy participando ahora de una reunión en Buenos Aires donde se ha comenzado a trabajar el concepto de gobernanza. Nuestra constitución tiene esa palabra y estamos haciendo una discusión acerca de este concepto para proyectarlo a nivel primero de lo local, luego regional, luego provincial y nacional. Y dentro de esto del concepto de la gobernanza, uno de los actores es la empresa. Y donde nosotros estamos trabajando es en la empresa que produce calidad de alimentos, decimos. Nosotros queremos que una empresa pequeña, no pequeña, mediana, grande, no importa el tamaño, produzca alimentos de calidad para una sociedad. Pero esa producción de alimentos tiene que ser entendida por el gobierno, tiene que ser entendida por el pueblo, que es el actor principal, que es el que consume. ¿Sí? Y todo esto, armonizarlo, si es que queremos de verdad un futuro con alimentos para la Argentina. Si se entiende, es decir, hemos visto ejemplos en Buenos Aires, 4 casos, donde
ya están trabajando desde el municipio, desde los actores, desde la bromatología, desde los ingenieros agrónomos, desde los veterinarios, el producir alimentos y los bioquímicos, me acuerdo porque hay una doctora bioquímica que habló muy bien de calidad. Entonces ellos decían, tenemos que, primero, en la casa nuestra, discutir hacia dónde vamos. Yo eso le preguntaba hace un rato a Franco, ¿qué conversan en su familia? ¿Sí? Porque ahí es la unidad pequeña. Bueno, queremos comer bien, quiero una lechuga sana, una zanahoria sana, quiero un queso que no esté pasado cuando yo vaya al súper. Y todo esto lo vamos conversando, consensuando en una sumatoria. Pero para esto, para todo esto tiene que haber un cambio interior nuestro. ¿Sí? Y esto es lo que señala Maizar. Cada uno de nosotros es líder en esta movida. ¿Sí? Para que de esta manera la gobernanza, que es la sumatoria de la gobernabilidad, las instituciones, los actores, el productor, la pequeña, mediana, grande empresas, todo, vayamos en un mismo sentido de producción de calidad de alimentos. Esto se está discutiendo porque avanza, creo que lo comenté acá en la clase pasada, está avanzando lo urbano sobre lo rural. Si ustedes miran el crecimiento de lo urbano en Jujuy y ha borrado 500 superficies destinadas a hacer hortalizas, está bien, se hacía tabaco, pero nos estamos quedando sin superficie para hacer alimento. Entonces en algún momento nos vamos a tener que sentar a discutir. Y ahí viene este concepto de liderazgo consensual, comprometido, con ejemplo, porque si yo no doy el ejemplo, sí, no me van a seguir, no me va a seguir nadie. Si yo no sé qué pasa en el país, ¿cómo le puedo pedir a mi empleado que sepan cómo marcha la economía en el país para yo poder insertar mi producto? Sí. Eh, no les digo que sean ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, ni conservador, pero tienen que pararse en algún lugar y tener una mirada ideológica de la política. Yo siempre lo digo, yo soy liberal porque soy constitucionalista. Yo respeto la Constitución. Ah, bueno, pero la Constitución es liberal. Bueno, sí, soy liberal. El capitalismo es liberal. Sí. Lo que no me gusta es esto que estamos mirando ahora de avanzar sobre la tierra desocupada. Es decir, creo que alguien con derecho propio tiene tierra, su lote, haya construido o no, y venga alguien y le diga, venga el Estado, no, no es alguien, sino venga el Estado y le diga, usted no usa la tierra, chao, se acabó, se la pasamos a Montenegro porque Montenegro es pobre y necesita construir su casa. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que ustedes van a, acuérdense, cuando se vayan, va a comenzar a entrar muy en discusión la palabra gobernanza. Acá la Municipalidad de Jujuy en algún sentido trabaja, pero tampoco por ahora apareció algún líder que comience desde las bases más bajas a trabajar. Por ahora estamos preocupados por salir de la pobreza, que nos vacunen, este, para poder seguir adelante. Bueno, vamos a hacer un descanso y mientras ustedes se toman un café, van a ir pensando esto. A ver, se me escapó la diapo. Me dan un segundito. Ahí la tenemos. ¿Queda alguna duda de esto? No, No, profe. Bueno, en una ventana. Acá.
Vamos a tomarnos, son las 10 menos 5. Nos vamos a tomar hasta las 10:05. ¿Ahí se comparte? Sí, profe. Bien, el juego se llama Desert Island. Y ustedes me van a tener que traer un listado. ¿Qué objeto les gustaría tener si tuviera que sobrevivir en una isla desierta? Elija 5 elementos que considere esenciales para su supervivencia en la isla. ¿Sí? Imagínense, ¿vieron Robinson Crusoe? No, pero esa pregunta sí la escuché así en nuestros programas sobre qué te gustaría tener si estás en una isla desierta. Bueno, ustedes van a parar, iban en un crucero, se hundió el crucero, no digamos que el Titanic, porque el Titanic era en agua fría. Entonces acá de alguna manera se salvan, pero han tenido la oportunidad de poder cargar 5 objetos para sobrevivir. Entonces, Franco y Maizare me van a listar y me van a dar las razones por las que han elegido esos objetos, ¿sí? Son las